en la sociedad y en la convivencia. Entonces, de eso se trata básicamente la charla el día de hoy. Y pues bueno, ¿qué vamos a platicar? Básicamente, pues nuestro contenido en general de la charla tiene, primero, bueno, vamos a hablar con una pequeña introducción acerca de lo que es la conducta del maltrato animal, el perfil psicológico, criminológico de la persona que maltrata a los animales. Esto lo hice igual, hablando desde el punto de vista de los indicadores, situaciones que se pueden estar presentando ahí, cómo se previenen entonces estas conductas, cuál es la relación entonces del maltrato con la comisión del delito, como les estaba diciendo hace un momentito, y bueno, qué acciones entonces vamos a tener que tener encaminadas para prevenir que entonces una situación así o este indicador se convierta en una situación de riesgo más adelante. Entonces, bueno, primero, la conducta del maltrato animal. ¿Qué es? ¿En qué momento comienza? ¿Cómo se identifica? Ya la detecté entonces, ya la identifiqué y ¿qué hago? ¿No? ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué debo de hacer ante este tipo de situaciones? Bueno, primero, ¿qué es? Seguramente ya se ha hablado en otras de las charlas anteriores a la mía, pues acerca de lo que es el maltrato animal, ¿sí? Y pues básicamente la definición que me gusta a mí usar es esta, porque me parece que es muy explícita y es básicamente el comportamiento irracional, primero ese es un punto importante, de una persona hacia un animal con la finalidad de causarle sufrimiento, estrés o incluso la muerte, ¿sí? ¿Por qué me gusta esta parte de irracional? Porque entonces desde aquí vamos a empezar a hablar de las cuestiones criminológicas y psicológicas que son tendientes a entender la conducta del maltrato animal. Es irracional porque evidentemente la persona que la ejerce normalmente no tiene un control de sus impulsos, no está realmente consciente al 100%, me refiero a la profundidad de su psique, de lo que está haciendo, no tiene ese control realmente para evitarlo. Sí sabe, evidentemente, pues que está maltratando y que está ejerciendo violencia, pero lo sabe como en la cuestión pues cotidiana, ¿no? Es obvio lo que está haciendo, pero es irracional porque no tiene ese control realmente de la conducta. Y también lo que sigue, ¿no? No implica solamente la cuestión de lastimarlos físicamente y de lo que es evidente que es el maltrato, sino también el abandono, la inanición, el no cuidarlos, el no, por ejemplo, los que tenemos mascotas en casa, ¿no? Incluso hasta la cuestión de no vacunarlos y no tener esto es parte del maltrato. Dejarlo en la intemperie, en las azoteas, etcétera, como ya se sabe, ¿no? Entonces, ¿qué es la conducta del maltrato animal en general? Esto, todo lo tendiente a el sufrimiento o el estrés del animalito. Perdón. ¿Cuándo comienza? Bueno, esto es estadísticamente hablando, pero no significa que sea una regla, ¿no? No se puede establecer como de cajón que así va a ser. Generalmente empieza a aparecer en edades tempranas, primera infancia más o menos, que es de 4 a 6 años, y sin embargo puede presentarse tardíamente. A eso me refería hace un ratito con lo que yo les decía que hay que tener precaución con automáticamente todo tacharlo de maltrato animal en los menores, en los chiquitos, porque como ya, por eso puse la definición primero, estamos haciendo mención de que el maltrato es algo consciente para generar ese estrés y sufrimiento en, en, en el animal. Y a veces los chiquitos, en su descubrimiento por el mundo, pues de repente vemos que van a pisar un gusano, no sé, pueden de repente ser muy toscos con un pajarito y a veces puede morir el animal. No sé, de repente hay situaciones de ese tipo que no podemos decir tendiente a decir, ah, no, entonces ya está maltratando a los animales, ¿no? Es una conducta, no es así, es parte de su desarrollo, parte de su crecimiento, del experimentar, sobre todo cuando empiezan a tener contacto con los animalitos, con un conejito, un perrito también incluso. Por eso también luego hay que tener mucho cuidado con darles animales a los pequeñitos, que son muy, muy, muy pequeñitos porque no tienen realmente, vaya, no saben que medir sus fuerzas o no saben que realmente pueden estar lastimando al animalito, pero no son conductas de maltrato. O sea, eso es algo que sí hay que tener como muy, muy consciente. Eso no es maltrato, es un experimento de las cuestiones del mundo, ¿no? Ahora entonces, ¿cómo si identificamos
¿Y cómo diferenciamos este conocimiento del mundo y esta exploración de los chiquitos con las cuestiones que ya son tendientes al maltrato animal? Primero, desde conductas básicas, gritos, golpes, abandono la inanición, como les comentaba hace un momentito, hasta la presencia de acciones encaminadas de maltratar al animal, de matar, perdón, al animal. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que de repente veamos con un chiquito o un adolescente. Vámonos a edades un poquito más grandes. Que de repente sea tosco con el animal o cuestiones de ese tipo. Hay situaciones donde vemos que sí está sufriendo el animal, donde las evidencias más fuertes pues obviamente son los golpes, que los cortan, los queman, bueno, eso es algo más evidente, pero me refiero a que son situaciones donde sí existe y se nota y el animal está sufriendo, ¿sí? O sea, es una situación donde sí se puede saber que el animal la está pasando mal, que sí está, incluso lo podemos ver con temor. Se identifica también, primero, bueno, en el segundo párrafo se lee que a veces estas conductas se empiezan a ejecutar como en secreto, ¿no? El niño está solo en casa, de repente el adolescente solo, nadie lo está viendo y bueno, entonces aprovecha y hace cosas con el animal y a veces no nos damos cuenta. Perdón. Pero después, cuando existe un incremento de la violencia, es algo que se va a volver mucho más evidente y es donde tenemos que poner nosotros muchísima atención. Quizás a lo mejor al inicio no me doy cuenta porque, bueno, sucede cuando no estoy, como adulto me refiero, pero evidentemente cuando es una escalada en la violencia, también se vuelve más evidente. Entonces es cuando se pueden identificar de una manera mucho más fácil y presencial el que está habiendo maltrato, ¿no? Y también es importante, como lo acabo de decir, el prestar pues atención al comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Lo voy a hablar también un poquito más adelante, pero acuérdense que hay una frase que dice que infancia es destino, ¿no? Entonces, no lo vamos a tomar como tal y cual así, pero sí es algo que es muy cierto. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay un entorno alrededor mío donde existe violencia en diferentes maneras, existen situaciones sociales, existen muchos factores predisponentes, encaminantes a que sucedan situaciones de violencia, y hay presencia de animales en ese entorno, lo más seguro, desafortunadamente, es que ese animal vaya a estar viviendo y sufriendo las consecuencias de ese entorno social enfermo en el que está. Entonces, una de las maneras más fáciles de identificar precisamente eso, pues es, digo, la obviedad, cuando es evidente que el animal está sufriendo, pero también en el comportamiento de las personas. A veces tú no sé, puedes estar conviviendo con alguien y está con su animal y notas, ¿no? Cómo lo trata, notas la forma en la que le habla. Entonces, a lo mejor enfrente de ti no se van a poner a golpearlo, pero es notoria la presencia de esa violencia, sobre todo porque hablamos de que son seres pues indefensos. Se trata de entender que ellos no te van a decir, oye, me pegan, ¿no? Me hacen tal cosa, pero sí creo que la observación en este tipo de conductas y en este tipo de situaciones es determinante para poder darnos cuenta e identificar que este tipo de cosas pasan, ¿no? Hablando estadísticamente, estamos hablando que se presenta mucho la situación de la violencia y se empieza a generalizar más desde, como yo les decía, en los niños, jóvenes y adultos también se presenta, pero se presenta en diferentes niveles y en diferentes conductas, ¿sí? Se da como en una escalada de la violencia. Entonces, ¿qué hacer si detecto estas conductas? Bueno, vamos a hablar que ya existe una situación evidente de maltrato animal. ¿Qué se hace desde el punto de vista como del tratamiento cuando ya se presenta eso? Bueno, entonces, como se sabe, terapia psicológica en general, como para conocer qué está pasando, de dónde viene, que seguramente tiene un trasfondo acerca de que también la persona vive o vivió maltrato, y también atender las necesidades de cada grupo etario en el que se presente. ¿A qué me refiero con esto? Como yo les acabo de decir, la conducta de la violencia y el maltrato animal se presenta de diferentes formas dependiendo de la edad
del maltratador, ¿sí? Normalmente vamos a observar que los niños, que vamos a abarcar el grupo etario de 4 a 14 años, suelen ser conductas de maltrato que sonarían o parecerían más como experimentos. ¿A qué me refiero con esto? De repente, pues, no sé, les pueden echar pintura, por ejemplo. Pueden hacer situaciones de picarlos, de cortarlos, me explico, o sea, situaciones que son como para experimentar con ellos. Ojo, es muy distinto a lo que yo decía hace ratito de ser toscos de repente con los animales y eso no. Me refiero a que sí saben que están experimentando con el animal y sí saben, están conscientes de que obviamente si lo voy a quemar, lo voy a picar y todo, pues es una conducta violenta, ¿sí me explico? Pero así se empiezan a presentar en los menores. Claro que también hay situaciones, y eso es algo ya adentrándonos un poquito más a la cuestión criminológica, donde se ve que desde chiquitos ejercen conductas no más maltrato, sino sí de asesinato de animales, ¿no? Hemos sabido, y es un ejemplo muy cotidiano, yo creo que a veces se da en este tipo de casos, que es que los meten al horno de microondas, los meten a la lavadora, los ponen abajo de un coche para que los atropellen, o sea, sí se da también esa situación, ¿sale? O sea, no es algo que vamos a decir que nada más porque están chiquitos no son capaces de, no, sí son capaces, y son, incluso estadísticamente hablando en Estados Unidos, creo que lo puse el dato ahí adelante, donde en las asociaciones de psiquiatría, de psicología, etcétera, que suelen atender a asesinos seriales, hablan de un dato que es muy interesante, que dicen, no todos los maltratadores de animales se vuelven violentos o se vuelven delincuentes en un futuro, pero sí todos los que son asesinos en serie, específicamente los asesinos en serie, tienen antecedentes de haber maltratado animales, ¿sí? Y maltrato me refiero no nada más a este golpecito o algo leve, sino sí a conductas de haberlos asesinado, ¿no? Entonces, por eso yo les decía hace un momento que no porque digamos, están chiquitos, no son capaces, no, sí lo pueden hacer. He sabido de casos incluso aquí cercanos, por así decirlo, o sea, en México y en lugares a lo mejor un poquito aislados, donde se dan ese tipo de casos y se presenta. Entonces hay que atender esa necesidad específica de en qué grupo etario se encuentra la persona y qué tipo, perdón, de conducta está desarrollando específicamente. En jóvenes, ya las conductas empiezan a ser más tendientes al homicidio de los animales. Ya son cuestiones de tortura en animales, son situaciones donde sí existe realmente una demostración de violencia muy fuerte ante los animales. Perdonen aquí a mi público que ya está haciendo de las suyas. Son cuestiones ya de mucha tortura hacia ellos, son acciones verdaderamente inhumanas, crueles con los animales. Yo creo que el momento donde más vamos a ver esa obviedad en el maltrato y en la cuestión de la violencia ejercida hacia ellos, ¿no? Ahí es donde más se presenta la cuestión del el matarlos. Y en los adultos cambia un poco. ¿Por qué? En los adultos lo que más vamos a observar normalmente, ojo, no lo estamos diciendo que así es tal cual, ¿no? Todo se puede presentar en todos los grupos etarios. Pero hablando estadísticamente, más cuestiones de abandono, de no darles de comer, del descuido, situaciones que tienen más que ver como con sí, el abandono del animalito, ¿no? Que también, como lo acabo de decir, también he sabido pues que se dan situaciones también de violencia directa y de cuántas veces no hemos visto en las noticias, ¿no? Que agarran a otra persona porque macheteó a un perrito y son adultos. O que porque lo traía amarrado del coche y, o sea, situaciones esas que sí son en adultos, pero
son un poquito menos. O sea, estamos hablando de que la cuestión en los jóvenes es donde más tenemos que tener ojo y tener cuidado. Y también hablando en cuestión de prevención del delito, esta edad es sumamente importante para las cuestiones de prevención, porque con los niños sí hay muchas cosas que hacer todavía en políticas criminales y prevención del delito y todo, porque son más moldeables, mucho más. Es muy sencillo, es más sencillo trabajar cuestiones de prevención con menores que con adolescentes. Yo les puedo garantizar que sí, un programa de prevención del delito en general, de cualquier delito, funciona en jóvenes, ustedes lo prueban y hacen que su grupo de prueba sea con jóvenes y adolescentes, casi está garantizado que es un programa que va a servir para cualquier grupo de edad, ¿sí? Porque los adolescentes son insoportables, pues no lo digo en un mal sentido, pero me refiero a que no te escuchan, no te hacen caso, evidentemente. Si tú quieres modificar conductas en ellos, es prácticamente imposible. Entonces, si tú logras que una cuestión preventiva del delito funcione en ellos, garantizado que te va a funcionar con cualquiera, ¿no? Siguiente, bueno, entonces hablar ya, perdón, a más dentro del perfil criminológico y psicológico del maltratador animal. Lo hice en 7 indicadores que son como más sencillos de entender. Claro que desmenuzando todo vamos a encontrar muchos más indicadores, vamos a encontrar muchas más situaciones ahí, pero en general, si está en la presencia como estos 7 indicadores, bueno, podemos hablar de que se trata de un perfil formal de un maltratador animal, ¿sale? ¿Cuál es el primero? Bueno, falta de empatía y remordimientos. Esto es algo básico, es algo que es lógico y que si hay por acá, estoy segura que sí, habrá psicólogos y habrá personas que les llaman la atención este tema, por eso están aquí en la plática. Sabemos que la falta de empatía y remordimientos es uno de los aspectos que más se repiten en la cotidianidad cuando hablamos de agresores de cualquier tipo, ¿no? En los agresores animales, evidentemente no existe esta excepción, es lo mismo. ¿Por qué? Porque las personas que muestran esta crueldad a los animales, pues obviamente son insensibles al sufrimiento, ¿sí? Cuando de repente uno a su perrito, cuando está chiquito, tiene que regañarlo porque mordió un calcetín, porque hizo tanto, y vemos y volteamos que el perrito nos ve con los ojos así de, no, me maltrataste, me hiciste, me gritaste, pues te remueve las entrañas y dices, ay, chale, pobrecito, ¿no? Entonces, eso significa, cuando a ti te pasa eso y sientes hasta un nudo en el estómago de ver los ojitos de ese animal, sabes perfectamente que eres una persona sana, ¿sí? Sientes ese dolor y sientes que a lo mejor fuiste muy extremo con el perrito, o a lo mejor así te sentiste, aunque nada más fue un simple regaño, pero tienes la capacidad de sentir eso, ¿no? Te mueve, el ver los ojos y ver la cara de ese animal te mueve. Estas personas no lo tienen. Incluso hay personas que otra de las características que vamos a ver más adelante es que disfrutan de esta cuestión de la violencia, ¿no? Sienten excitación por ello, no me refiero a nada más sexual, no una excitación de ese tipo, sino una excitación de su psique, ¿no? Lo disfrutan, no hay remordimientos, no existe una culpa en ellos, no se arrepienten del acto que hicieron, no tienen esa capacidad de autocrítica de decir, ah, chis, ¿no? Sí, es cierto, a lo mejor la regué y a lo mejor me pasé y a lo mejor pasó tal cosa. Y normalmente se extiende este comportamiento no nada más con el animalito, sino con hijos, con hermanos, con esposa, esposo, etc. Entonces es una situación donde sí se observa que el maltrato se da en animales y también en otras personas, ¿no? La personalidad antisocial, que esa me llevaría a hablar 400 horas de ella. ¿Por qué? Porque básicamente una de las bases del estudio criminológico y de la ciencia de la criminología en general, pues es el estudio de la personalidad antisocial, ¿sí? La personalidad antisocial la vamos a ver reflejada en todas aquellas personas que realicen conductas fuera de la norma, ¿sale? No me refiero con esto de fuera de la norma, con pasarte un alto o situaciones de ese tipo, ¿sí? O sea, eso yo creo que, aunque son fuera de la norma, pero no son cuestiones antisociales, ¿ok? Son asociales, son parasociales, son cuestiones administrativas, por así decirlo, pero
La personalidad antisocial la vamos a ver evidentemente en las personas que se vinculan con estos comportamientos, pero también tiene ¿cómo podré decirlo? Em, están completamente desvinculados de preocuparse por lo que les pase a los demás, ¿sí? No me genera realmente que alguien sufra, no me interesa, pues, ¿no? Si esa persona, si ese animal está sufriendo, si esa persona tiene derechos o no, me vale, ¿no? Si el animal tiene derechos, como se ha visto, y se empieza a mejorar afortunadamente la cuestión de sus derechos y todo, a ellos no les interesa, ¿no? O sea, son inexistentes. Ellos son los importantes y son los únicos que tienen valor, son los únicos que tienen derechos, son los únicos que pueden ejercer esos derechos, y en su cabeza el ejercer el derecho significa que si yo quiero puedo matarlo, si yo quiero puedo golpearlo, puedo maltratarlo, porque es mi derecho. Entonces, si él tiene o no, me vale, ¿no? Entonces, la personalidad antisocial sí es un rasgo que está presente sí o sí en cualquier tipo de maltrato, y igual se presenta pues en los maltratos animales, ¿no? Falta de educación adecuada. Esto vamos a tomarlo, como dicen, con un granito de sal, ¿no? ¿A qué me refiero con la educación adecuada? Sin meternos a lo bueno y lo malo, lo adecuado e inadecuado, el mucho o poco, porque es algo que puede ser un poquito, depende de la perspectiva, vaya, de cada quien, ¿no? No es un poco subjetivo. Pero muchos maltratadores de animales son individuos que crecieron en entornos donde, como les decía, se desarrollaron conductas violentas, y sobre todo dirigidas hacia los débiles, animales, ancianos, mujeres, niños, personas con una discapacidad, etcétera. Entonces, cuando yo desde un pequeñito vivo ese entorno negativo y mi educación es en el de si el perro se hace pipí, pégale, ¿no? Si no te hace caso, no le des de comer. Si hace una cosa, cuando a ti te enseñan que puedes ser, mm, por tu tamaño, por tu, por tu, hasta por tu persona, vaya, porque eres humano, tienes más derechos y puedes entonces maltratar a un animal. Si yo crezco con eso y a mí me enseñan eso, pues yo me la voy a creer, ¿no? Si al contrario, por ejemplo, existe la convivencia con los animales de una manera saludable, si yo desde pequeñitos a los hijos les digo, convive bien con él, mira, enséñale, mira, ayúdalo, mira, y entiendo y les hago entender a los pequeños que, que, que ellos son vivos y que tienen derechos también, les puedo asegurar que su futuro va a ser ese, ¿sí? Entonces, por eso decía la educación, porque no me refiero a una cuestión de la escolaridad, aunque sí también se presenta muchas veces, o sea, sí es un factor ahí que influye a veces la escolaridad, pero no me quise meter con eso porque, bueno, es un tema que puede generar ahí especulaciones. Yo hablo de educación, perdón, en la familia, ¿sale? En la orientación familiar, en lo que tu familia te dice que está bien y que está mal hacer, y no nada más lo que te dice, sino lo que te enseña, ¿sí? Lo que aprendes, el ejemplo es base para cualquier comportamiento humano, y si yo crezco con eso, pues lo voy a normalizar, ¿sí? Si yo normalizo la violencia, entonces ya, ¿cómo cambio en una persona algo que no ve como un problema? ¿Sí? Me explico. Esa es la situación con el normalizar la violencia. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender prevenir, por ejemplo, que una conducta antisocial, un delito se presente a futuro si la persona no ve ningún problema en ello? Eso es lo más importante que hay que pensar. Si nosotros normalizamos la violencia y normalizamos que este tipo de conductas son cotidianas, que las podemos hacer y que no hay consecuencias también por ello, ¿cómo pretendo entonces que no pasen? ¿Cómo le voy a sacar ese chip a esa persona de que, de que está mal lo que hizo y que no es correcto cuando para él es lo más común y cotidiano del mundo, ¿no? Entonces la cuestión de la educación y la normalización de la violencia es tremenda para ese tipo de temas. La estimulación por la violencia, lo que les decía hace un momentito, lejos a veces de sentir este remordimiento, evidentemente, y esta culpa, me estimula.
me genera un nivel de excitación, de placer, el tener el vivir esta violencia, ¿no? Algunos estudios muestran que los individuos se pueden ver propensos a la violencia y se sienten estimulados. Por eso una parte de los maltratadores de animales, especialmente los más jóvenes, como yo les decía hace un momentito, suelen percibir el maltrato contra los animales como un acto poco punible o incluso les divierte, ¿sí? Estos sujetos suelen poseer baja tolerancia a la frustración y también un temperamento explosivo. Justamente lo que les decía hace un momentito. Si para mí es divertido ver que eso está pasando, ¿no? Si no me genera realmente un tipo como de culpa y además descubro que es algo que me genera como placer, soy una persona que evidentemente tiene una situación ahí de trastorno importante, ¿no? Y ojo, aquí ya empiezo a hablar de otro tipo de términos, cuestiones de trastornos, cuestiones ahí que no nada más son, pues un indicador o una situación, como yo les acabo de decir, que con eso inicié el tema, sino ya una cuestión más a profundidad, ¿no? Entonces, si hay una estimulación, hay cierto placer, excitación por la violencia, eh, y además a esto se le suma la poca tolerancia a la frustración, el temperamento explosivo y la normalización de esta violencia que ya hubo, es una bomba de tiempo para que esa conducta escale, ¿sí? Y entendamos que la violencia siempre va a ser la antesala de acciones o de situaciones delictivas en un futuro, ¿no? Es una bomba de tiempo para saber que eso se va a convertir, no porque seamos adivinos, pero pronosticamos que por todos los factores que tiene esa persona, va a ser una persona antisocial y va a cometer muchos delitos en un futuro, ¿no? Y delitos sobre todo violentos. No va nada más a robarse un coche o cosas de ese tipo, no. Efectivamente son delitos violentos los que comete, entonces eso es lo que llega a ser mucho más complicado, ¿sale? Siguiente, bueno, tiene una personalidad autocrática. ¿Qué es eso? Básicamente, hay un psiquiatra que a mí me gusta mucho, que escribe muchos artículos y hace muchas cuestiones ahí científicas, que es Alan Feltos. Dice que los maltratadores perdón, son personas que quieren demostrar poder y autoridad y actúan contra víctimas más débiles. Son personas autoritarias que no suelen escuchar las opiniones de los demás y son propensas a mandar órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es autocrático, es un egocentrismo en su persona en una escala muy grande, donde yo sé pues que puedo y que quiero aparte demostrar que tengo poder y que soy fuerte y que tengo autoridad, pero no la puedo demostrar obviamente con las personas de mi escala, ¿no? ¿Por qué? Porque, ojo con esto, no significa que realmente sean personas poderosas y que sean personas autoritarias. Cuando nosotros nos encontramos con una persona que realmente tiene poder y que es autoritario, no necesita ni siquiera demostrarlo, o sea, se le nota, ¿sí? No tiene necesidad de maltratar, no tiene necesidad de imponer, no tiene necesidad de mandar, simplemente su presencia es más que suficiente para saber que tiene este poder, esta autoridad. Entonces, estas personas, en realidad, tienen un trasfondo ahí de abandono y de muchas situaciones que necesitan imponerse, pero como no se pueden imponer con una persona, como dicen, de su tamaño, se imponen con los más débiles, ¿no? Entonces, pues, ¿quiénes son los más débiles? Pues los animales, principalmente los animales. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho ojo cuando vemos que existen estos factores en las personas, porque si hay animales a su alrededor, muy probablemente están ejerciendo violencia contra ellos, ¿no? Entonces, están tratando de imponer esta personalidad que no tienen realmente, pero a través de la violencia. Entonces, el camino de ellos es el de la violencia. Entonces, eso también, para cuestiones de la implementación de la cuestión del delito, de prevenir el delito futuro, es una cuestión básica. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar esta situación previamente o de trasfondo que trae la persona con este tipo de personalidades para que realmente se ataque ese punto. Recordemos que al general y al final de cuentas prevención del delito pues es evitar que ciertas conductas pasen, ¿no? A diferentes niveles, prevención primaria, terciaria, secundaria, bla, 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 pero es evitar en medida de lo posible que se presenten situaciones, ¿sale? Entonces, a lo mejor vamos a poner un ejemplo.
ya se presentó la conducta del maltrato animal o de la crueldad animal, y entonces, ¿qué pasa? Ok, ya se presentó, entonces ya no puedo hacer nada. No, sí se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ahora esta conducta va a dejar de ser algo que solamente fungió como un indicador para una prevención primaria, es decir, evitar desde un inicio ni siquiera que pase. Entonces, pero ya se volvió un indicador para una prevención secundaria o terciaria, ¿sí? Es decir, ya pasó el acto, ya sucedió la situación, ok, ya hubo esta crueldad, ya hubo un homicidio, un asesinato de un pequeñito, de un animalito, y ahora qué voy a hacer, bueno, entonces mis acciones van a ser encaminadas para que no se repita esa conducta, es decir, ya pasó, pero que no se repita y que no exista una escalada en la violencia, ¿sí? Lo que yo quiero que entendamos o me gustaría que entendiéramos con este tema, es que se trata de evitar la escalada, ¿sí? No le voy a quitar muy probablemente esa personalidad valga la redundancia, a la persona. No se la voy a poder borrar. Ok, no puedo, pero entonces, ¿cómo modifico y cómo utilizo a veces esa misma personalidad y esas mismas características de personalidad para modificarlas? ¿Cómo las uso a mi favor? ¿No? ¿Cómo ya tengo estas características de la personalidad, ya sucedieron, ya están presentes? ¿Qué hago? Ya digo, chale, ya se me juntaron todas y ya no puedo hacer nada, ya está perdida la persona. No, no está perdida la persona, ¿no? Entonces, úsalas a tu favor. Son técnicas y son situaciones ahí que se deben de tomar en cuenta. Entonces, hay que utilizarlas al favor para evitar esa escalada y para usarlas y entender, tú estás haciendo esto, estás haciendo esto por aquello, ¿sí? No nada más es decir, pobrecito, ya chino, ya está bien loquillo, ya está bien enfermillo y no puedo hacer nada por él. No, sí se puede hacer muchas cosas, pero hay que tener, vaya, pues la capacidad primero de observarlas, identificarlas y utilizarlas en tu favor, ¿vale? Intolerancia, bueno, ni qué decirlo, ¿no? Son muy propensos a no respetar las normas, ni a las personas, ni las actitudes, ni los comportamientos, ni los derechos, ni las opiniones de los demás. O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, soy tan intolerante y estoy tan enfrascado en mi mundo, en mi importancia, lo que yo soy, en mi egocentrismo, que verdaderamente no me interesa y que además demuestro mi intolerancia, no nada más a lo mejor con hacerle una cara a alguien o decirle ya cállate, ¿no? Sino que bueno, en la Comisión de Conductas Antisociales existe un catálogo de comisión de conductas variables y varias, entonces para la comisión de un delito cometo otros, ¿sí? Es como lo que en derecho se conocería como un concurso de delitos, ¿sí? Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque no es tema, pero me refiero a que no solamente, perdón, cometo la conducta de maltrato animal, sino que también en el Inter, como aquí dicen, ¿no? Cometo cuestiones de sexismo, de racismo, de violencia de los derechos humanos. O sea, es una cuestión de un caminito, ¿no? De varias conductas que suceden tendientes a una conducta final, eh, pero que son completamente violentas, ¿no? Son crueles. Son personas que su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de comunicarse es sumamente violenta, cruel, es con toda la intención verdaderamente de hacer daño, ¿no? Y de lastimar a esa persona. Entonces, o a ese, bueno, hablando de personas sí, porque pues son los que, me refiero que con las palabras lo pueden entender, ¿no? Entonces, con los animalitos no es la excepción, o sea, si vemos que me frustro y me intolero solamente porque se hizo pipí, porque me mordió un cable por esto, y eso es suficiente, una conducta tan chiquitita de un animal que aparte lo hace porque pues, es un animal, ¿no? Me intolera y me exacerba las emociones de esa manera, entonces sé que soy una persona intolerante, ¿no? No es que nada me enoje y diga, ay, me mordió el cable, ay, me mordió el tenis, o sea, no, que me exacerbe y eso sea suficiente para yo ejercer violencia en contra del animal, ¿no? Egoísmo, bueno, ya lo dije también hace un momentito, son personas que son capaces de desechar a los perros, a los gatos, a los animales de compañía simplemente porque ya se hartaron de ellos, ya se cansaron, ya está muy grande, ¿no? Yo lo compré, ya estaba chiquito y a mí me dijeron que iba a ser chiquito, ya creció. Y entonces ya me frustré, ¿no? Ya me cayó gordo el animal, ya me parece que es demasiado grande para mí.
Entonces, pues vamos y lo dejamos en una carretera, ¿no? Vamos y lo aventamos ahí en un parque y no me genera ningún tipo de problema porque es más, soy más importante yo. Son más importantes que no haya pelos en mi cama, es más importante que el animal ya no me esté ahí mordiendo, es más importante que, ay, no, ya me sale carísimo darle de comer al perro, ¿no? Porque ya crece un montón, entonces ya se come un costal de 20 kilos, está carísimo, entonces ya mejor no hay que darle, entonces mejor lo abandonamos, ¿no? Entonces así se ve ese tipo de egoísmo en el maltrato animal. Entonces vamos a hablar ahora sí, ¿cuál es la relación estrecha de todas estas conductas y de todos estos rasgos que yo les dije con la comisión del delito en un futuro? Básicamente, el maltrato es un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de la misma, ¿sale? Entonces estamos hablando de que es algo cíclico, ¿ok? El maltrato animal es una cuestión que es la antesala de la comisión de conductas delictivas en un futuro. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad desafortunadamente tan acostumbrada a normalizar la conducta del maltrato animal, a verla como, a confundir la educación de un animalito con el poderle pegar y maltratarlo. Que entonces nos enfermamos todos, ¿sí? Hay que entender algo, o me gustaría compartirles algo que para los criminólogos, cuando nosotros empezamos a estudiar, nos dicen que no les vamos a llamar delincuentes a los delincuentes, les vamos a llamar enfermos sociales, ¿sale? Y a mí me llama mucho la atención eso al inicio porque yo decía, ¿por qué enfermos sociales? ¿No? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el trasfondo y tal? Entonces, cuando empiezas a estudiar y te enseñan este rollo, te enseñan que realmente las personas que llegan a cometer delitos, no todas, pero bueno, las personas que llegan a cometer delitos, tienen un rollo de violencia en sus casas, en sus antecedentes, que los enferma, ¿sí? Que los trastorna, em, que se vuelven distintos a los demás, ¿sí? Que por eso, incluso por eso, pues, por ejemplo, empezaron las cárceles y todo, con la finalidad de segregar y señalar que esas personas eran distintas, ¿no? Entonces, esta cuestión de la enfermedad social a mí me llama mucho la atención y me parece que realmente es muy cierta porque efectivamente, si estamos hablando que es un ciclo, esta violencia social y maltrato animal, entonces una es la antesala de la otra, pero también es la consecuencia, pero que es el factor que la predispone, pero, o sea, es un rollo muy complicado, pero entendamos que al final de cuentas somos parte de una sociedad y entonces lo que yo haga en esa sociedad va a tener un impacto en esa sociedad, pero a su vez la sociedad como me trate a mí tiene un impacto en mi persona, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta cuestión del maltrato. El maltrato es un indicador de que la sociedad está enferma, pero ¿quién ejerce el maltrato? Pues la sociedad, ¿sí? Entonces hay que entender que una se debe a la otra y que una no se va a dejar sin la otra. O sea, siempre pasa porque una la predispuso a la otra. Es un acto intencional, la violencia en general, ¿sale? Vamos a entender qué es la violencia. Entonces, la violencia es un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico dirigido a dominar, controlar, agredir y lastimar a otros. Casi siempre existe una cuestión ahí de jerarquía, donde la mayor jerarquía la ejerce en contra de la menor, y también en cuestiones de poder, y se puede ejercer contra objetos, animales o contra sí mismo, ¿sí? ¿Por qué quise hablar de la definición específica de la violencia en general? Porque, pues si vamos a hablar de prevención del delito, entendamos que la violencia y la delincuencia van de la mano muchas veces. En delitos de alto impacto, volvemos a lo mismo. Acuérdense que estoy hablando de que los delitos que se presentan y las cuestiones que se presentan en las personas con esta cuestión de la conducta del maltrato animal son delitos violentos. Entonces, hay que entender primero qué es la violencia. Entonces, puede ser único, ¿ok? Se puede presentar una y exclusivamente ves ese maltrato, ¿sí? Puedo matar una vez a un animal, puedo darle un golpe una vez, puedo quemar una vez y hasta ahí, ¿sí? Escalándolo y aterrizando en las cuestiones animales. O puede ser recurrente y cíclico, que se repita, que sea una cuestión ahí reiterada, y cíclico porque pareciera en ocasiones
que son situaciones que están específicamente con cierto tipo de animales, en ciertas temporalidades, en ciertas situaciones donde recordamos que un ciclo es algo que se repite de manera constante en la misma forma, en la misma manera, ¿no? Entonces, esta cuestión cíclica donde se presenta como específicamente con tal animal, específicamente haciendo tal conducta, específicamente haciendo esto, entonces te habla de que ya es una situación ahí, volvemos a lo mismo de un trastorno, ¿sale? También se vincula la violencia animal con la conducta de presencia del delito futuro, porque esta violencia inhibe el desarrollo correcto de las personas. Hay situaciones donde si yo ya generalizo esa violencia y la normalizo, mi mentalidad, mi personalidad ya no es la misma, se ve modificada, se ve adaptada a sobrevivir a esa violencia que también a mí me ejercen, ¿no? Entonces, si yo soy víctima de violencia, también me adapto pues para que eso no me sobreviva pues a esa violencia, ¿no? De una manera enferma, me adapto de una manera enferma, cambio de una manera enferma, pero al final es por cuestiones de supervivencia. Entonces, la crueldad aquí se diferencia de la violencia en un sentido, ¿sí? La crueldad es una respuesta emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Esta crueldad sí se considera ya como un disturbio psicológico o una cuestión de un trastorno psicológico. Cuando nosotros hablamos de ya las conductas antisociales o ya los trastornos antisociales y de la conducta, vamos a hablar que no nada más vamos a decir esa persona es violenta, ¿sí? O sea, no nada más es agresividad o nada más es violenta, sino que esta presenta la cuestión de la crueldad animal o de la crueldad contra las personas. Porque entendamos que al final de cuentas podemos de repente ser violentos, podemos ser agresivos, pero no crueles. La crueldad tiene que ver con una situación ahí de la emoción, de lo que me mueve, de lo ¿por qué me puede estar provocando gusto o qué emoción estoy sintiendo al poder ejercer este tipo de violencia y de crueldad hacia los animales, ¿no? Entonces, eso es muy distinto a nada más una cuestión ahí de un rasgo psicológico, sino un trastorno psicológico. ¿Sale? Bueno, hay que hacer énfasis, como lo decía, que la detección, prevención y tratamiento de la violencia es un acto hacia los animales, es un acto de humanidad en sí mismo. Los animales son criaturas que se encuentran en relación al ser humano con un nivel de inferioridad dentro de la escala evolutiva. Esto nos hace responsables de su bienestar, ya que tener la supremacía lleva consigo también una obligación y una responsabilidad, que es cumplir con la guardia de estos pequeñitos, ¿no? En términos intelectuales, eso es lo que significa. O sea, si yo intelectualmente y por obvio soy superior, ¿no? En la escala evolutiva, pues se supone que entonces yo tengo que ser el guardián y tengo que ser el protector, ¿no? Entonces, el que se detecten este tipo de cuestiones y el que se prevengan y se traten, habla de un acto de humanidad en sí mismo, ¿sí? Entendamos que los seres humanos somos superiores a los animales, sí, evolutivamente hablando, etcétera. Y entonces, ¿por qué voy a utilizar esa superioridad y esa jerarquía mayor para el maltrato de ellos? Al contrario, los tengo que proteger. Esa sería la cuestión más linda y el acto de humanidad más grande que existe, cuando uno le provee amor, cariño, cuidados a un animalito, te hace mejor persona, te hace crecer en muchos aspectos. Entonces, así se debería de ver la cuestión animal, ¿no? Este punto a destacar es lo que les decía hace ratito, que sí se nota la relación directa entre la violencia humana con la crueldad animal, sí es muy importante. Y los niños, sobre todo a lo mejor que llegan a violentar a los animalitos de compañía, son testigos de actos crueles contra otras personas. Entonces a veces, no sé, un niño ve que papá maltrata a mamá y pues no puede defender a mamá y no le va a ir a pegar a papá y siente coraje y siente pues enojo por ello, entonces se desquita con los animales, ¿no? Eso es una de las cuestiones importantes. De las características que niños y jóvenes presentan cuando son que abusan con los animales, igual sienten mucha necesidad de mostrar esa autoridad, ese poder,
por el enojo que sienten hacia otros, los usan a ellos. Son discriminados, ellos suelen ser niños y adolescentes que son castigados de una manera muy severa, tienen baja autoestima, tienen mucho recelo contra la norma social, o sea, empiezas a notar este tipo de características y entonces pues la humanidad en ellos está prácticamente pues perdida, ¿no? Lo que les decía ahorita, la crueldad origina violencia y la violencia delincuencia. En el estudio de Estados Unidos que les comentaba, se comprobó que no todos los maltratadores de animales se convierten en asesinos en serie, pero sí todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato animal, ¿sale? Entonces, no porque alguien maltrate ya, va a ser un asesino serial, no. Pero sí viceversa. Los asesinos en serie sí tienen, sí o sí tienen la presencia del antecedente de haber maltratado animales. Bueno, un poquito nada más de la legislación mexicana. En una Gaceta del Cerrado de la República ya se relaciona el hecho del maltrato animal en cuestiones con las personas. Lo más importante pues es que ya se han ido modificando los artículos constitucionales tendientes a elevar la protección animal a un nivel constitucional precisamente, ¿no? Son seres con sensibilidad, derecho a la bienestar y protección y pues obviamente deben evitarse en ellos el maltrato, la muerte cruel e innecesaria y el abandono. Eso nada más es un dato que quise poner para que pues entendamos que ya ha habido cambios y mejoras en este aspecto, aunque todavía nos queda muchísimo camino. Finalmente, me quedan nada más unos minutitos, pero quiero finalizar con algo que más que nada me gustaría que se quedaran ustedes como reflexión. Yo no les puedo decir qué acciones son las que tenemos que hacer y implementar y el camino a seguir así como norma para evitar el maltrato y la comisión de un delito. ¿A qué me refiero con esto? Sí, a lo mejor preventivamente hablando podemos decir, bueno, pues poner atención, ¿no? Ir a terapia, calmar las aguas, ¿no? Respirar y tranquilizarte, o sea, sí, suena muy bonito. Pero más bien, yo creo que aquí las acciones que son tendientes a prevenir este tipo de rollos son muy personales. Por eso puse esto, reflexiona y analiza acerca de tu entorno, ¿sí? Ojalá existiera alguna forma, una receta mágica para que se erradique y se quite la cuestión del maltrato animal y con eso vamos a prevenir muchas cosas. Ojalá fuera así. Por eso no es una acción unilateral o no es una receta donde haz esto, esto y esto y esto y entonces va a dejar de estar el maltrato animal. No. Se trata del entorno, se trata de reflexionar de uno propio porque si yo veo que a mi alrededor está eso, con gente cercana o a lo mejor vecinos, etcétera, pues a veces no puedo hacer mucho, ¿no? No, a veces me dan, a lo mejor no le voy a decir al vecino, oiga, no maltrata a su perro, ¿no? Pero sí puedo utilizar ese ejemplo y sí puedo enseñarle a lo mejor a hijos, sobrinos alrededor, que eso no está bien que se haga, ¿sí? Ojalá pudiéramos de verdad, o sea, y a mí me encantaría tener la fuerza y la autoridad suficiente para de repente evitar que ese tipo de cosas pasen y a lo mejor ponerles un alto a esas personas cuando veo que lo hacen. Pero a lo mejor no puedo, sí, a lo mejor no porque no quiera, no puedo. Pero sí debo, como les decía, acuérdense que se trata de no nada más ver el lado negativo, decir, ya está por perdido, ya valió. No, utilícenlo a su favor, modifiquen ese tipo de conductas en sus personas, en las personas cercanas a ustedes. Prevenir el delito no significa nada más crear un programa de prevención y no significa nada más que los especialistas lo hagan, ¿sí? Prevenir el delito es una cuestión en la que todas las personas podemos participar desde diferentes trincheras. Haciendo cambios pequeñitos, modificando cuestiones ahí en mi forma de ser, en mi forma de comportarme, en lo que aprendí en casa, ¿sí? Rompan el ciclo, o sea, yo sé que a veces es muy fácil decirlo y dicen, pues sí, o sea, rompe el ciclo, es muy fácil, no, pero verdaderamente si tú te encaminas
y tienes la intención de darte cuenta que ese ciclo de vida y que esa enseñanza que tú tuviste y esa violencia que ejercieron en tu contra no te gusta y no estuvo bien, haz cosas diferentes, ¿sí? O sea, es algo que sí ayuda verdaderamente. O sea, créanme que por más que una persona haga un programa de prevención del delito y por más especialistas que se metan y por más personas que te hablen, oh, es que puede pasar esto, y yo me puedo tardar aquí otras 3 horas hablándoles de la personalidad antisocial y de los rasgos y de lo que pasa y todo, no sirve de nada si realmente como sociedad no nos interesa el cambiarlo, ¿no? Entonces, pues sí, nuestra parte profesional nos exige hacerlo y estamos preparados, vaya, para eso estudiamos y para eso, de eso se trata, pues. Pero no nada más se trata de nosotros, requerimos de la sociedad en general